La puerta giratoria de la agencia más elegante de la avenida 18 de Julio giró despacio, como si el mismo vidrio dudara en dejar entrar a aquel hombre. El movimiento se detuvo por un instante, reflejando en el brillo frío del vestíbulo un sombrero de paja gastado, un abrigo de lana con pelusas sueltas y un par de botas cubiertas por el polvo seco del interior. Don Ramiro Morales cruzó el espacio con pasos firmes, el cuerpo ligeramente encorvado por el tiempo, pero la mirada aún viva, decidida, como quien no se deja intimidar por mármol ni por perfume caro. En ese ambiente de aire acondicionado y risas contenidas, parecía una pieza desplazada de otro mundo, pero había en él una serenidad que contrastaba con la prisa de todos los demás. Los ojos de quienes esperaban ser atendidos se alzaron. Algunos, discretos, solo miraron por curiosidad. Otros fruncieron la nariz, sorprendidos por la audacia de alguien tan sencillo al entrar al corazón de un banco donde hasta el silencio parecía medir estatus. El aire estaba impregnado de formalidad y del aroma dulce del café que Valentina, la recepcionista, servía solo a clientes de alto valor. Don Ramiro se detuvo frente al mostrador. Se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho con respeto y saludó al empleado con un leve gesto. Su voz salió ronca, arrastrando el acento del norte del país, pero lo bastante clara para oírse en todo el salón. Dijo que necesitaba hacer una transferencia. 15 millones de dólares. Las teclas se callaron. El aire frío se volvió más frío. El gerente, Ignacio Paredes, miró por encima de sus lentes de armazón fina y soltó una risa corta, seca, con ese tono que no es exactamente risa, es ofensa disfrazada. Se levantó de su silla de cuero y caminó lentamente hacia el hombre. Las suelas de los zapatos italianos golpeaban el piso de mármol con un ritmo casi ensayado, el sonido de quien cree pisar un escenario, no un suelo. El traje ajustado, el cabello peinado con gel y la sonrisa de dientes perfectos completaban el personaje de éxito. Se detuvo frente a don Ramiro y preguntó, con ironía pulida, si había escuchado bien. 15 millones. El viejo confirmó con un simple sí. Ignacio giró el cuerpo, miró a Valentina y rió en voz alta. Dijo que, si el señor tuviera de veras ese saldo, él pagaría el doble allí mismo, delante de todos. La risa hizo eco y arrastró otras risas. Un empresario sentado en la fila VIP murmuró un comentario. La mujer de tacones altos y collar de perlas, que esperaba para renovar una inversión, dejó escapar una risa contenida. Nadie se atrevió a interrumpir el espectáculo. Solo don Ramiro permaneció de pie, inmóvil, el sombrero en las manos, la mirada fija, firme, casi triste. Sin respuesta, sin insulto de regreso. Solo ese silencio pesado de quien ya vio mucha arrogancia nacer y morir bajo el mismo sol. El contraste entre ambos era casi cinematográfico. Ignacio tenía 35 años y el tipo de confianza que solo el privilegio concede. Graduado en una universidad privada, hizo un MBA en el extranjero y volvió al país creyendo que el éxito se medía por la marca del reloj y el color del vino que se bebía. Ramiro, en cambio, llevaba en el cuerpo las marcas de quien cavó su propio sustento con las manos. La piel tostada, las arrugas hondas en el rostro, las uñas con rastros de tierra. Todo en él parecía contradecir el ambiente donde estaba. Pero había algo en su postura que no cabía en la caricatura que intentaban proyectar. Había dignidad. El gerente, satisfecho con el pequeño espectáculo, pidió a Valentina que llamara a la supervisora Camila. Dijo que el banco tenía protocolos y que por seguridad ese tipo de transferencia solo podía hacerse mediante comprobación de origen y análisis previo. El viejo asintió con calma. Dijo que entendía, pero que esa cuenta era suya desde hacía más de 20 años y nunca necesitó autorización para mover su propio dinero. Ignacio respondió que los tiempos habían cambiado, que había reglas nuevas y que debió agendar atención en el sector privado.
Ramiro volvió a decir que estaba bien, pero que necesitaba hacer la transferencia ese día. Y fue en ese momento cuando algo cambió en la atmósfera. Su tono de voz era sencillo, pero no pedía. Ordenaba sin mandar. Un tipo de autoridad que no se aprende en la facultad, sino con el tiempo. Ignacio se volvió hacia los clientes, como buscando complicidad, y dijo con teatralidad que el banco valoraba la seguridad, sobre todo cuando aparecían situaciones curiosas. Una risa contenida recorrió el salón. Camila llegó con una pila de formularios, 17 en total, y los dejó sobre el mostrador con un ruido exagerado. Dijo que el procedimiento era estándar. Ramiro miró los papeles sin moverse. Preguntó si todos los clientes tenían que llenar aquello. La mujer vaciló, pero el gerente se adelantó y respondió, sí. El viejo arqueó las cejas. Dijo que era extraño, porque la semana pasada había transferido 20 millones desde otra agencia y no le pidieron nada. La sala se cayó. Ignacio parpadeó rápido, confuso. Camila intentó disimular. Valentina tosió. El gerente miró la pantalla de la computadora, fingiendo buscar información, pero el desconcierto era visible. El silencio parecía mayor que el aire que cabía en la sala. Carraspeó y, tratando de recuperar el control, preguntó en tono frío si el señor Morales no estaría confundiendo los valores. Tal vez fueran 15.000, quién sabe 150.000. Ramiro negó con un leve movimiento de cabeza. Dijo que sabía exactamente lo que decía. Entonces, con la misma tranquilidad con que un agricultor observa el cielo antes de la lluvia, sacó del bolsillo un celular sencillo de funda gastada y empezó a marcar un número. Ignacio, impaciente, preguntó a quién llamaba. Ramiro respondió sin prisa que llamaba a alguien que podría aclarar las nuevas políticas del banco. Mientras el teléfono sonaba, el silencio se volvió aún más denso. Cuando atendieron, la voz del otro lado quebró la tensión. Dirección regional, habla Ricardo Sosa. Ramiro sonrió. Ricardo, soy yo, el viejo Morales. Estoy aquí en tu agencia central tratando de hacer una transferencia, pero parece que crearon unas reglas nuevas para quien tiene cara de que trabaja. Ignacio se puso pálido. Reconoció el nombre. El director regional era una de las figuras más poderosas de la institución. Del otro lado de la línea, la voz de Ricardo sonó alterada. «Don Ramiro, ¿usted está ahí? ¿Ahora?» El viejo respondió que sí, y que todo estaba bien, solo curioso con las novedades. Ignacio intentó intervenir, balbuceando explicaciones sobre protocolos y seguridad, pero la voz del director subió, autoritaria y nítida. Ignacio Paredes, pase el teléfono al señor Morales ahora y trátelo con el máximo respeto. Es una orden. El gerente se congeló. El rostro perdió color, las manos le temblaban. Entregó el teléfono con los dedos trémulos. Ramiro lo tomó y conversó tranquilamente, como quien habla con un viejo amigo. Dijo que no hacía falta confusión, que lo resolverían ahí mismo, y que más tarde conversarían sobre aquello. Luego colgó, guardó el aparato y alzó los ojos hacia el gerente. Todo el salón observaba. El hombre sencillo, de botas sucias, que momentos antes era motivo de risa, ahora dominaba el espacio solo con el silencio. Ignacio intentó recomponer la postura, pero parecía más pequeño. Camila miró los papeles, sin valor para recogerlos. Valentina fingía teclear algo para no mirar a nadie. Los clientes, antes orgullosos, ahora se encogían en las sillas, como si temieran ser vistos. Ramiro pasó el sombrero a la otra mano y dijo que esperaría a que el director regional devolviera la llamada, si fuera necesario. Se sentó en una de las butacas del área VIP, las mismas que el gerente había dicho que eran reservadas, y cruzó las piernas. No dijo nada más, solo esperó. Su tranquilidad, en aquel escenario tenso, era casi provocadora. El tiempo parecía más lento, como si cada segundo sirviera para que los demás digirieran el peso de lo que presenciaban. Sofía, una de las empleadas más jóvenes, observaba a lo lejos.
Tenía 28 años y una mirada que aún creía en las personas. Hija de pescadores de La Paloma, había sido criada oyendo a su padre decir que el respeto es la única inversión que nunca da pérdidas. Al ver lo que ocurría, sintió el estómago apretarse. Decidió acercarse. «Señor Ignacio», dijo con voz firme, «quizá deberíamos verificar el historial de la cuenta del señor Morales antes de continuar con esto». El gerente la miró con desdén. «Sofía, cada quien aquí tiene su función. Vuelva a su puesto». Pero su tono autoritario y frío no apagó la vergüenza que ahora pesaba sobre todos. Ramiro se levantó lentamente. El sonido de las botas en el mármol sonó como tambor. A cada paso, parecía recuperar el comando de su propia dignidad y, de paso, devolver humanidad al espacio. Se detuvo frente al mostrador, miró al gerente y dijo con calma que, cuando un lugar empieza a olvidar tratar a las personas con respeto, el dinero puede crecer, pero el valor desaparece. Ignacio intentó sonreír, pero el rostro no obedeció. Solo dijo que lamentaba el malentendido. Ramiro no respondió. Pidió un vaso de agua, bebió con calma y volvió a sentarse. La agencia entera permanecía muda. El reloj marcaba las 10:45 cuando el celular de Ignacio vibró de nuevo. Miró la pantalla y palideció. Era la dirección regional. Atendió, con voz trémula. Del otro lado, el tono era seco, directo. El director preguntó si sabía quién era don Ramiro Morales. Ignacio respondió que sí, un hacendado que quería hacer una transferencia. El silencio que siguió fue tan largo que el gerente pensó que la llamada se había cortado. Entonces, la voz de Ricardo volvió firme. «Ignacio, usted acaba de humillar al principal accionista del Banco del Plata. Quiero que lo trate con el mismo respeto que tendría por mí. Es más, con mayor respeto». Ignacio se quedó pálido. Los clientes se miraron entre sí, y un murmullo de incredulidad recorrió la agencia. El viejo de ropas sencillas, el hombre de quien se rieron, era el dueño del banco. Ramiro continuó sentado, sin expresión de victoria. Solo suspiró, como quien lamenta más de lo que se enorgullece. Dijo en voz baja: «No era preciso llegar a esto para aprender una lección». La voz de él resonó en la mente de todos. A partir de ese momento, nadie se atrevió a hablar. La historia aún no estaba completa, pero lo que vendría después transformaría para siempre la manera en que aquellas personas veían no solo el banco, sino a sí mismas. Ignacio se quedó unos segundos quieto, el teléfono todavía en la mano, el rostro inmóvil. El salón del banco parecía respirar en silencio. Nadie se atrevía a moverse, como si hasta el aire esperara lo que don Ramiro diría a continuación. El hombre acomodó el sombrero sobre el regazo, miró alrededor y se levantó con la tranquilidad de quien no necesita probar nada más. A cada paso, el sonido de las botas en el mármol sonaba como una sentencia. Se acercó al mostrador y dijo, en voz baja, casi un susurro: «No es el dinero lo que mide a un hombre, hijo. Es la forma en que trata al otro cuando cree que no lo necesita». Ignacio sintió el peso de esas palabras atravesarle el pecho como hierro caliente. No era humillación, era espejo. Sofía, observando de lejos, tragó saliva. Había algo profundamente humano en esa escena, algo que le recordaba a su padre, pescador sencillo que siempre decía que el respeto es como el mar, parece calmo, pero si lo desprecias, te traga. Se acercó despacio, sin saber con certeza si debía hablar. Ramiro notó el movimiento y sonrió levemente. «¿Trabaja aquí desde hace mucho, señorita?», preguntó. Sofía respondió que hacía poco más de un año. «¿Le gusta lo que hace?», asintió sin dudar. «Me gusta, sí, pero a veces me duele ver cómo tratan diferente a las personas solo por la ropa que visten». Ramiro la miró a los ojos, y en ese instante, Sofía sintió como si la comprendieran por completo, sin necesidad de explicar nada. Ignacio, aún intentando retomar el control, carraspeó. «Señor Morales, yo pido disculpas si hubo algún malentendido. No sabía quién era usted». Ramiro volvió el rostro lentamente hacia él.
¿Y si no fuera quien soy?, preguntó. El silencio cayó de nuevo, denso e incómodo. El gerente no supo qué responder. Camila, la supervisora, intentó intervenir, murmurando algo sobre protocolos internos, pero Ramiro levantó la mano y la interrumpió con elegancia. Los protocolos son útiles, hija, cuando sirven para proteger a las personas, pero cuando sirven para humillar, se vuelven trampas disfrazadas de orden. El viejo entonces sacó del bolsillo una tableta sencilla y la apoyó sobre el mostrador. La pantalla iluminó su rostro, revelando arrugas profundas y ojos oscuros llenos de calma. Abrió una carpeta de documentos y giró el aparato para que el gerente viera. En la pantalla estaban actas de asamblea, registros de participación accionaria, informes de auditoría. Mi nombre es Ramiro Morales. Soy el accionista mayoritario de este banco, y estoy aquí hoy, no como dueño, sino como cliente, porque quería ver cómo tratan a quien ustedes creen que no tiene poder alguno. Las palabras salieron despacio pero firmes, como piedras colocadas una a una. Camila llevó la mano a la boca. Valentina contuvo la respiración. Un murmullo corrió entre los clientes, esparciendo incredulidad. El empresario que antes se había reído, ahora se encogía en la silla. La mujer de perlas bajó la cabeza, evitando la mirada de Ramiro. Ignacio, blanco como papel, intentó decir algo, pero no le salió la voz. El viejo continuó, sin elevar el tono. Lo que vi hoy me avergüenza más de lo que me enorgullece, porque lo que construí en este banco fue la idea de que cada persona, independientemente del saldo que tenga, merece ser tratada con respeto. Pero lo que encontré fue lo contrario. Sofía respiraba despacio, tratando de contener el llanto. Nunca imaginó presenciar algo así. Ignacio, por su parte, estaba paralizado. El sudor le corría discretamente por la nuca, bajo el cuello del traje caro. Ramiro dio un paso hacia un lado, permitiendo que todos vieran su rostro. Ustedes se olvidaron de algo simple. El dinero compra comodidad, pero no compra carácter. Y el banco que olvida eso empieza a quebrarse por dentro, mucho antes de quebrarse por fuera. Se volvió hacia Sofía y dijo, «Señorita, ¿cuál es su nombre?» «Sofía Nogueira, señor». «Pues bien, Sofía, hoy fue la primera que habló con el corazón. Quédese tranquila, su empleo está asegurado, y en cuanto a los demás...» Se volvió hacia Ignacio y Camila. «Habrá consecuencias, no por venganza, sino por justicia». El gerente bajó los ojos sin valor para sostener la mirada. «A partir de ahora, esta agencia pasará por una reestructuración completa. Quiero que todos entiendan que un banco está hecho de personas, no de números, y que ninguna cuenta vale más que el ser humano que la abre». Ramiro echó una última mirada a su alrededor. El silencio era absoluto, roto apenas por el suave ruido de las impresoras y el murmullo distante del tránsito en la avenida. Caminó hasta la puerta, se puso de nuevo el sombrero y antes de salir se volvió hacia los presentes. El mundo cambia cuando la gente deja de aplaudir lo que está mal. Hoy yo solo esperaba respeto y aprendí que aún hay mucho que enseñar. Y salió, dejando atrás un rastro de vergüenza y reflexión. Cuando la puerta giratoria se cerró, Ignacio por fin respiró, pero el aire parecía pesado. Camila se sentó, pálida, sin fuerzas. Valentina, temblando, preguntó en voz baja. Dijo, ¿accionista mayoritario? Ignacio asintió, el dueño del banco, y lo tratamos como si fuera un mendigo. Sofía cruzó los brazos y miró por la puerta de vidrio. Afuera, don Ramiro caminaba despacio por la acera, el abrigo de lana moviéndose con el viento, las botas marcando el suelo como testigos de una lección que nadie olvidaría. Mientras se alejaba, Ramiro respiraba hondo. No había rabia en su pecho, solo una tristeza serena. Sabía que ese episodio se esparciría rápido y que muchos querrían pedirle disculpas, pero lo que realmente importaba no era el pedido de perdón, era el cambio que esperaba que viniera después. Entró en un café modesto en la esquina de la calle Colonia, pidió un mate y observó el movimiento de la ciudad por la ventana.
Montevideo seguía igual, con sus autobuses azules y el viento frío que venía del Río de la Plata, pero dentro de él algo se movía. Aquella visita, que comenzó como una simple prueba, se había convertido en un espejo de lo que el mundo estaba siendo, un lugar que valora el brillo y olvida la esencia. De vuelta a la agencia, Sofía se acercó a Ignacio. «¿Sabe qué es lo que más lamento?», preguntó. Él levantó la mirada, cansado. «¿Qué? Que tengamos que pasar vergüenza para aprender lo que es respeto». Ignacio no respondió. Las palabras de ella tenían el peso exacto de la verdad que él pasó la vida evitando escuchar. Ramiro, al salir, no se llevó solo el comprobante de la transferencia. Se llevó también la certeza de que el poder que realmente importa es el de transformar a las personas, incluso a aquellas que aún no entendieron que la humildad no es debilidad, es fuerza. Esa noche, ya en Tacuarembó, el viento frío atravesaba el campo, moviendo los árboles antiguos y el techo de la casa de piedra. Ramiro encendió la chimenea y se sirvió otro mate. Charrúa, el perro fiel, se acostó a sus pies. Afuera, el cielo estaba limpio, lleno de estrellas. Pensó en doña Alba, su madre, y en las palabras que ella repetía cuando él era niño. «Hijo, el respeto es como el trigo. Quien siembra, cosecha». Sonrió solo mirando las llamas. Tal vez, después de tantos años, había conseguido sembrar un poco de eso en un lugar que ya empezaba a olvidar lo que era ser humano. El amanecer siguiente trajo el olor a tierra mojada y viento frío en el campo de Tacuarembó. Don Ramiro se despertó temprano, como siempre. El sol apenas gateaba sobre los cerros distantes cuando salió a ver el ganado. El campo estaba húmedo y silencioso, y cada respiración formaba una pequeña nube en el aire. El sonido de las vacas, el susurro de las hojas y el tintinear de las espuelas en las botas rompían el silencio que tanto apreciaba. Era ahí, entre los sonidos simples de la vida, donde se sentía completo. Incluso después de tantos años, la hacienda seguía siendo su lugar favorito, y el suelo apisonado de su casa continuaba siendo el único que le recordaba quién era. Mientras colocaba alimento para los animales, pensaba en la escena del día anterior. Las expresiones de asombro, las risas congeladas, la voz temblorosa de Ignacio intentando justificar lo injustificable. Por un momento sintió pena. No porque se hubiera ofendido, ya lo habían llamado pobrecito y anticuado tantas veces que la arrogancia de los demás había dejado de herirlo, sino porque sabía que la peor pobreza es la que vive en el alma. Ignacio creía que el dinero y el título lo protegían de la vergüenza, pero el mundo siempre encuentra la forma de invertir los papeles. Ramiro sonreía solo, recordando las ironías de la vida. Aquel banco que un día compró para ayudar a pequeños productores, ahora lo había tratado como si fuera invisible, y quizá eso había sido necesario. A veces la verdad solo se revela cuando el orgullo se rompe. Después de alimentar a los bueyes, volvió a la casa y puso la tetera al fuego. El sonido del agua hirviendo se mezclaba con el canto distante de un zorzal. Preparó el mate con calma, como lo hacía su difunta esposa, Clara, la hierba acomodada de lado, el agua vertida en silencio, el primer sorbo sin prisa. Se sentó en el porche, miró el horizonte y pensó en cómo el tiempo enseña más que cualquier libro. Era un hombre que había surgido de la nada, hijo de campesinos pobres. Empezó trabajando como ayudante de albañil en Rivera. Dormía en una habitación húmeda y compartía pan duro con 3 compañeros más. A los 18 años prometió que algún día tendría tierra propia, y lo logró. No porque heredara o tuviera suerte, sino porque creía que el esfuerzo algún día daría fruto. Recordaba cuando compró la primera parcela de la hacienda, un pedazo pequeño, seco, lleno de piedras y pasto ralo. Los vecinos se rieron, decían que ahí no crecería nada. Él sonrió y respondió que si la tierra no daba, él daría por ella. Trabajó de sol a sol,
Durmió poco, comió menos. Plantó alfalfa, arregló el suelo, reparó cercas. En cada estación veía el milagro suceder. El campo árido se transformaba en verde y el sueño dejaba de ser solo sueño. Cuando llegó la primera ganancia, no compró un carro nuevo, no viajó, no ostentó. Compró libros de economía, aprendió sobre el mercado y comenzó a invertir. Primero en acciones, después en inmuebles y finalmente en el banco que, años más tarde, lo haría pasar aquella humillación. Tomó otro sorbo de mate y suspiró. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sofía. Ella pedía disculpas por el comportamiento del equipo y agradecía que él hubiera mostrado lo que muchos necesitaban aprender. Ramiro respondió con pocas palabras. No te culpes por lo que otros olvidaron. Sigue siendo quien eres. Y dejó el aparato a un lado. No creía en el rencor. La vida ya le había enseñado que la venganza es una pérdida de tiempo. Lo que cambia al mundo es el ejemplo, no el castigo. Más tarde, tomó el carro y condujo hasta Montevideo. Tenía una reunión con el director regional, Ricardo Sosa. El viento golpeaba las ventanas y el radio tocaba un viejo tango. La carretera parecía infinita, serpenteando entre campos y pequeños pueblos. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que el éxito no borra los orígenes, solo los muestra de otra manera. Llegó a la capital poco antes del mediodía. El cielo estaba nublado y el aire tenía ese olor salado que venía del Río de la Plata. En el edificio del banco, todos ya sabían quién era. Las puertas se abrieron antes de que las tocara. Ricardo lo esperaba en la sala de reuniones, de pie, visiblemente incómodo. Le estrechó la mano con respeto. Don Ramiro, quiero disculparme por lo ocurrido. El comportamiento del equipo fue inaceptable. El viejo asintió, mirándolo fijamente. Ricardo, no quiero disculpas, quiero cambios. El director tragó saliva. Lo sabrá. Ya suspendí al gerente y a la supervisora. El equipo está bajo auditoría. Ramiro caminó hasta la ventana y observó la ciudad. Abajo, los autos pasaban deprisa. La gente caminaba sin mirarse unos a otros. ¿Sabes, Ricardo?, dijo. Fundé este banco con la idea de que el dinero debía servir a las personas, y no al revés. Pero parece que lo olvidamos en el camino. El director asintió. Tiene razón, señor. Las agencias están más preocupadas por las metas que por la gente. Ramiro se volvió y respondió. Entonces, es hora de recordar. Quiero que este episodio sirva de lección. La arrogancia es el impuesto más caro que una empresa paga. Ricardo anotaba todo mientras el viejo continuaba. Empezaremos por la agencia central. Quiero un nuevo código de conducta. Quiero capacitaciones y quiero que Sofía Nogueira sea promovida a gerente. Necesitamos personas que sepan escuchar. El director levantó la vista, sorprendido. Sofía, ¿la recepcionista? Ramiro sonrió. Sí, ella tiene lo que les falta a la mayoría de los ejecutivos, empatía, y eso no se enseña en ningún curso. En los días que siguieron, la noticia se esparció por todo el país. Ganadero millonario disfrazado enseña lección a gerente arrogante, decían los periódicos. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Algunos admiraban el gesto de humildad, otros dudaban de la historia. Ramiro evitó las entrevistas. No quería ser noticia, quería cambio. Pasó las semanas siguientes visitando agencias, siempre sin avisar, siempre vestido igual, pantalón gastado, botas de cuero, sombrero de paja. Observaba, escuchaba, anotaba. En algunas lo recibían con amabilidad, en otras notaba que el mismo mal seguía creciendo, sutil, escondido bajo sonrisas falsas y palabras ensayadas. La arrogancia, él lo sabía, es una mala hierba. Nace fácil, crece rápido y solo muere cuando se arranca de raíz. Mientras tanto, en la agencia central, la vida también cambió. Ignacio, el exgerente, había sido despedido. Pasó semanas tratando de justificarse, culpando al sistema, a la presión, al estrés. Pero en el fondo, sabía que no había excusa. Un hombre solo muestra quién es cuando cree que nadie lo observa. Y ese día,
Había mostrado demasiado. Intentó empezar de nuevo. Consiguió trabajo en una pequeña tienda de electrónicos. Al principio sentía vergüenza cuando alguien lo reconocía, pero poco a poco fue aprendiendo a ser distinto. Empezó a tratar a cada cliente con cuidado, ofreciendo ayuda incluso cuando no era necesario, y descubrió que por primera vez en años disfrutaba lo que hacía. Ya no usaba traje. La sonrisa, antes forzada, ahora era sincera. Sofía, por su parte, floreció. El nuevo cargo trajo responsabilidades, pero ella las asumió con valentía. Organizó reuniones, habló con sus colegas, creó un programa de atención humanizada. En la pared principal de la agencia mandó colocar una placa con una frase de don Ramiro. Aquí toda persona es bienvenida, sin importar apariencia, profesión o condición social. Era simple pero verdadera, y poco a poco aquella agencia antes fría comenzó a cambiar. La gente sonreía, ofrecía agua, escuchaba con paciencia. El banco volvía a ser un lugar de confianza, no de miedo. Una tarde, meses después, Ramiro apareció allí de nuevo, como un cliente cualquiera. Sofía lo reconoció enseguida, pero fingió no saberlo. Lo saludó como saludaba a todos, con una sonrisa cordial. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?». Él respondió. «Quisiera hacer una transferencia». «Claro. ¿El monto?». «No importa el monto, hija. Solo quería ver si el respeto todavía vive aquí». Ella sonrió. «Sí, señor. Vive y está creciendo». Él rió, satisfecho. Entonces valió la pena. Más tarde, al salir del banco, Ramiro caminó despacio por la plaza Fabini. El viento soplaba fuerte, levantando hojas y esparciendo el olor a lluvia en el aire. Se sentó en un banco de madera y observó a la gente pasar. Jóvenes apurados, madres con niños, hombres de traje, vendedores ambulantes, tantos mundos distintos cruzando el mismo suelo. Pensó en cómo todo sería más simple si las personas aprendieran a verse unas a otras sin el filtro de la vanidad. La vida, al final, es demasiado corta para gastarla en desprecio. El sol empezó a bajar, tiñendo los edificios de dorado. Ramiro miró al cielo y murmuró: «Misión cumplida, Clara». El recuerdo de su esposa le trajo paz. Ella siempre decía que el secreto de la grandeza está en ser amable cuando nadie más lo es. Y él sabía que de algún modo ella estaría sonriendo, orgullosa. Se levantó, acomodó el sombrero y comenzó a caminar. El viento frío le golpeaba el rostro, pero el corazón estaba cálido. Sabía que, al final de cuentas, lo que realmente vale es la huella que dejamos en las personas. Y ese día, en un banco cualquiera de Montevideo, una semilla había sido sembrada. Y cuando la semilla es el respeto, el fruto es eterno. El invierno ya se había instalado en Tacuarembó, cuando las primeras hojas empezaron a caer en el patio de la casa de don Ramiro. Las mañanas eran frías y el sol tardaba en romper la neblina. Ese domingo, el viento silbaba por las rendijas de las ventanas antiguas, trayendo consigo el olor distante de leña quemada. Ramiro, como hacía todos los días, se levantó antes de las 6. Preparó el mate, se puso el abrigo grueso de lana y caminó hasta el establo para ver los animales. El campo, aún húmedo por el rocío, desprendía un aroma a vida y silencio. Era en esos momentos, lejos del ruido de las ciudades y de las voces apresuradas, donde encontraba paz. Mientras recogía fardos de alfalfa, pensaba en cómo la vida había sido generosa con él, pero también exigente. El dinero nunca lo deslumbró, pero el cansancio de la gente lo entristecía. Lo que más veía en los ojos de los demás era prisa. Prisa por subir, por ganar, por mostrar, pero casi nadie tenía tiempo de mirar a los lados. Quizá por eso había elegido vivir ahí, entre el pasto y el viento. En el campo, las cosas aún obedecían al tiempo de la naturaleza, no al de las ambiciones humanas. Después del almuerzo, recibió una llamada inesperada. Era Sofía,
Su voz sonaba emocionada. Dijo que lo necesitaban en la agencia, que algo importante había pasado. Ramiro preguntó si era un problema. Ella respondió, «No, señor, es esperanza», y colgó. Él tomó el abrigo y el sombrero y salió rumbo a la ciudad. Cuando llegó a Montevideo, el sol ya se ocultaba tras las nubes. La fachada del banco estaba diferente. El letrero seguía siendo el mismo, pero la entrada estaba llena de gente. Empleados, clientes, curiosos. Dentro, una agitación inusual. Sofía lo recibió en la puerta sonriendo. «Don Ramiro tiene que ver esto». Entró despacio, observando lo que ocurría. El ambiente, antes frío y silencioso, ahora parecía otro. Había vida. Había voces que no sonaban falsas. En el vestíbulo principal, una mesa de madera había sido colocada. Sobre ella, una tetera con agua caliente, calabaza y yerba mate. Al lado, una pequeña placa de metal decía «Mesa del mate», para quien quiera ser escuchado. Ramiro miró aquello unos segundos, sin decir nada. Sofía se acercó. La idea fue del equipo. Cada viernes nos sentamos aquí y escuchamos a los clientes. Gente sencilla, pescadores, jornaleros, jubilados, cuentan sus dificultades, sus historias. A veces no vienen a pedir crédito ni ayuda, solo quieren ser escuchados. ¿Y sabe qué es lo curioso, don Ramiro? Cuando escuchamos, la gente vuelve a confiar. Y cuando confía, todo mejora. Él respiró hondo y sonrió. Parece que entendieron lo que el dinero nunca va a enseñar. En los meses siguientes, el proyecto se expandió. Otras agencias comenzaron a hacer lo mismo. En Canelones, en Maldonado, en Paysandú. La gente hablaba de la mesa del mate como si fuera un símbolo de algo nuevo. Y lo era. No se trataba solo de un gesto, sino de un regreso a lo que el país siempre había tenido de mejor: humanidad. Cierto día, un periodista fue a la hacienda para pedir una entrevista. Dijo que quería contar la historia del hombre que enseñó humildad a un banco. Ramiro se negó. «No hay gloria en enseñar lo obvio, hijo. Solo tristeza por tener que hacerlo». El reportero insistió. Preguntó si al menos podía fotografiar el lugar donde vivía. Ramiro sonrió y respondió: «No hay nada aquí que valga una foto. Pero si quieres escribir algo, escribe sobre lo que viste en la gente después de esa historia. Escribe sobre quién cambió, sobre quién aprendió. Yo solo fui el espejo». Mientras tanto, Ignacio vivía un nuevo capítulo de su vida. Trabajaba en una tienda pequeña en el centro de Montevideo, vendiendo electrodomésticos. El salario era modesto, pero había descubierto algo valioso: la paz. Una mañana entró en la tienda una señora de ropa sencilla con un papel en la mano. Decía que necesitaba una estufa, pero no tenía todo el dinero. Ignacio la escuchó, le ofreció el plan de pago más bajo posible, y antes de que se fuera, le preguntó: «¿Le gustaría un café?». La mujer sonrió, sorprendida. «Hace años que nadie me ofrece eso». Y en ese gesto simple, Ignacio entendió que había aprendido lo que tanto le faltó en su antiguo trabajo: ver al otro como persona, no como número. Más tarde, al cerrar la tienda, escribió una carta de agradecimiento a Ramiro, pero nunca se atrevió a enviarla. En la agencia, Sofía seguía creciendo. El banco prosperaba de una forma diferente ahora, no solo en ganancias, sino en reputación, en confianza, en respeto. Los clientes sencillos, antes ignorados, volvían. Trabajadores rurales, pescadores, pequeños comerciantes. El dinero circulaba, y con él regresaba la dignidad. Un año después, Sofía organizó una ceremonia discreta, sin fotógrafos, sin discursos. Solo empleados y algunos clientes fieles. Colocaron una nueva placa en el vestíbulo de entrada. Decía: «Este banco pertenece a quienes creen que el respeto es la mejor inversión». Ramiro fue invitado, pero apareció discretamente, como siempre. Se sentó al fondo, observando. Cuando terminó la ceremonia, Sofía se acercó y lo abrazó. «Todo esto existe porque usted creyó». Él movió la cabeza. «No, hija, esto existe porque ustedes aprendieron. Yo solo mostré el camino».
Salieron juntos a la calle. El cielo estaba despejado y el viento soplaba desde el mar, trayendo ese olor salado que solo Montevideo tiene. Caminaron en silencio unos metros, hasta que Ramiro se detuvo. Miró el movimiento de la ciudad y dijo: «¿Sabes, Sofía? He visto a mucha gente rica quebrarse y a mucha gente pobre levantarse, pero lo más triste es ver a gente vacía creyendo que lo tiene todo. Prométeme algo. Nunca dejes que la vanidad te robe la gentileza». Ella asintió, conmovida. «Lo prometo, don Ramiro». Meses después, dejó los negocios en manos de administradores de confianza y volvió definitivamente a Tacuarembó. Allí, la rutina era simple: cuidar la tierra, los animales y la memoria. Al atardecer, se sentaba en el porche, observando el sol teñir el campo de naranja. A veces recibía visitas de jóvenes de la ciudad, curiosos por escuchar sus historias. Hablaba poco, pero lo poco bastaba. Decía que la vida es un ciclo y que todo hombre, tarde o temprano, cosecha lo que siembra, sea trigo, sea desprecio. Y siempre terminaba diciendo: «El secreto no está en cuánto ganas, sino en cuánto de ti el dinero no cambia». Una de esas tardes, Sofía fue a la hacienda. Llevó consigo una caja de madera. Dentro había varias cartas, mensajes de clientes, de empleados, incluso de niños que habían oído hablar del viejo del sombrero de paja que enseñó al banco a ser humano. Ella colocó la caja sobre la mesa y dijo: «Traje un poco de lo que usted sembró». Él la abrió, leyó algunas y sus ojos se humedecieron. «¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó. «Que no hice nada solo. La bondad es contagiosa, hija. Solo necesita a alguien con el valor de empezar». Se quedaron ahí por horas, conversando mientras el sol se ponía. El tiempo parecía haberse detenido, y el sonido del campo se mezclaba con los recuerdos. Cuando Sofía se despidió, Ramiro se quedó mirando el coche alejarse por el camino. El viento frío sopló desde el sur, y él se acomodó el sombrero. Miró el horizonte y sonrió. En silencio, agradeció por todo lo vivido, por cada humillación que lo hizo más fuerte, por cada injusticia que le enseñó paciencia. En el fondo, sabía que la vida siempre encuentra la forma de corregir lo torcido, a veces despacio, pero siempre a su debido tiempo. Al entrar a la casa, encendió la luz del porche y miró la foto antigua de Clara sobre la mesa. «Lo logramos, mi vieja», murmuró. «Aprendieron». Tomó el mate, dio un último sorbo y apagó la luz. Afuera, el campo dormía en silencio. La luna surgía en lo alto, bañando todo de plata. Y ahí, en el corazón del Uruguay, el hombre sencillo que un día fue motivo de burla, dormía en paz, sabiendo que había dejado algo más grande que una fortuna, un legado de respeto, bondad y humanidad. Y así fue como el nombre de don Ramiro Morales pasó a ser recordado no como el del hombre más rico del país, sino como el del hombre que hizo que el mundo se inclinara ante la humildad. Los días siguientes pasaron lentos y tranquilos, y parecía que el tiempo por fin había vuelto a alinearse con el ritmo del corazón de don Ramiro. La vida en Tacuarembó seguía el compás de las estaciones, y a él le gustaba eso. La previsibilidad del amanecer, el olor a lluvia que venía del este, el sonido distante de una radio tocando milonga en alguna casa vecina. A los ojos de los demás, era solo un hombre mayor cuidando el campo, pero dentro de él había una serenidad que pocos hombres ricos conocen. Ya había aprendido que la verdadera paz no habita en el silencio absoluto, sino en la conciencia tranquila de quien ha vivido con propósito. Cierta mañana, al caminar hasta la cerca, encontró a un joven parado frente al portón. Tendría unos 20 años, ropa sencilla y una mochila gastada. «¿Usted es don Ramiro Morales?», preguntó con voz tímida. Ramiro asintió, y el muchacho explicó que era estudiante de administración en Montevideo. Había oído su historia en una conferencia sobre ética y quería conocerlo personalmente. «Contaron que usted fue humillado por un gerente y que aún así lo perdonó. ¿Es verdad?». Ramiro sonrió. «Es verdad, hijo, pero no perdoné por grandeza.
Perdoné por necesidad. Quien no perdona carga demasiado peso en el pecho, y yo ya cargo suficientes años en la espalda. El joven, curioso, preguntó si él creía que el mundo podía cambiar. Ramiro quedó pensativo. El mundo cambia cuando cambiamos la forma de mirar a los demás, cuando aprendemos que nadie es demasiado pequeño para merecer respeto. La arrogancia es como el óxido, empieza pequeña, y cuando te das cuenta, ya te ha comido por dentro. Si quieres marcar la diferencia, empieza donde todos olvidan. Sé decente. El muchacho asintió en silencio, con los ojos húmedos. Antes de irse, sacó un cuaderno de su mochila y pidió un autógrafo. Ramiro rió. El autógrafo no vale nada, hijo. La promesa vale más. Prométeme que cuando seas jefe no repetirás lo que viste mal en los demás. El joven le dio la mano y dijo, «Lo prometo, señor». Después de que se fue, Ramiro se quedó un rato mirando el camino vacío. El polvo levantado por las ruedas del autobús se desvanecía en el aire como el tiempo que se disuelve. Pensó en cuántas personas alcanzaría aquel encuentro sin que él lo supiera. Así funcionaba la bondad, silenciosa, pero contagiosa. Entró de nuevo a la casa y se sentó en el porche, junto a Charrúa, que dormía con la cabeza sobre las patas. Tomó el mate y miró el campo. A lo lejos veía los árboles meciéndose con el viento y el cielo despejado, sin nubes. La vida le parecía completa, aunque llena de ausencias. Algunos meses después recibió una carta inesperada. El sobre tenía el sello de Montevideo. Dentro, una nota simple, escrita a mano. «Don Ramiro, espero que me perdone por no tener el valor de hablar en persona. Hoy entiendo lo ciego que fui y cuánto me costó el orgullo. Trabajo en una tienda pequeña, gano poco, pero aprendí a ser feliz. Aprendí a respetar. Gracias por no humillarme cuando pudo hacerlo. Usted me dio una segunda oportunidad sin decir una palabra. Ignacio». Ramiro leyó la carta 2 veces, con una sonrisa triste. Dobló el papel y comentó para sí: «Quien aprende por el dolor nunca lo olvida». Guardó la carta en una caja junto a sus pocos recuerdos. La alianza de Clara, una fotografía antigua y un pañuelo bordado por su madre. Objetos simples, pero llenos de historia. Al final de ese mismo año, Sofía volvió a visitarlo. Tenía la mirada serena de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Llevó una botella de vino y un pastel hecho por una empleada del banco. Se sentaron a la mesa y conversaron por horas. Ella contó que el proyecto de la mesa del mate ahora formaba parte del Programa Nacional de Atención. Otras instituciones habían seguido el ejemplo y hasta bancos extranjeros querían entender el secreto. Ramiro rió. ¿Secreto? No hay secreto, hija. Solo respeto. Pero parece que al mundo le gusta complicar lo que es simple. Mientras bebían el vino, Sofía comentó que planeaba dejar el cargo de gerente para abrir una escuela de formación para jóvenes. «Quiero enseñar lo que aprendí en el banco, pero no sobre finanzas. Quiero enseñar empatía». Ramiro la miró con orgullo. «Cambiarás más vidas, así que con cualquier inversión, porque la ganancia de una buena acción es invisible, pero eterna». Quedaron en silencio unos minutos, oyendo el viento afuera. El crepitar de la leña llenaba el espacio entre las palabras. Cuando Sofía se despidió, ya era de noche. Ramiro la acompañó hasta el portón y dijo: «La vida tiene 2 cosechas, hija, la de lo que se siembra en la tierra y la de lo que se siembra en el corazón. La primera alimenta el cuerpo, la segunda da sentido a la existencia». Ella sonrió y respondió: «Usted sembró las 2». Él rió bajito. «Solo sembré lo que aprendí de los que vinieron antes. El mérito es de ellos». El tiempo pasó, y don Ramiro envejeció aún más, pero sin volverse frágil. A los 74 años, seguía cuidando la hacienda con la misma dedicación. Caminaba más despacio, es cierto, pero su mirada seguía firme. A veces recibía visitas de jóvenes agricultores o antiguos compañeros de trabajo. Todos querían escucharlo. Hablaba de forma sencilla, como quien ofrece consejos nacidos de la tierra.
El éxito, decía, es un animal bravo. Si lo alimentas demasiado te muerde. Déjalo en el campo, pero nunca dentro de casa. Una tarde, un grupo de empleados del banco llegó a la hacienda sin aviso. Traían una placa de bronce. En el centro, grabada en letras pequeñas, estaba la frase que se había convertido en símbolo de la nueva filosofía de la institución. El valor de un banco no está en el tamaño de la cuenta, sino en el tamaño del respeto que ofrece. Ramiro la leyó despacio y sonrió. Bonita, pero prometan que el día que esta frase se vuelva solo decoración, la retiren. Tiene que vivir en el comportamiento, no en la pared. Los visitantes lo prometieron. Tomaron una foto con él, la única que aceptó, y regresaron a la ciudad. Esa noche, Ramiro caminó hasta el pasto iluminado por la luna. El viento soplaba fuerte, haciendo que el pasto se moviera como un mar plateado. Se detuvo, miró al cielo y dio las gracias en silencio. El sonido distante de los grillos y el brillo de las estrellas eran las únicas testigos. Sabía que no vería todos los cambios que había inspirado, pero eso no importaba. Lo importante era saber que la semilla estaba plantada. Algunos meses después, en el invierno siguiente, el cuerpo de don Ramiro ya no resistía el mismo ritmo. Pasaba más tiempo sentado en el porche, cubierto con una manta gruesa, observando el horizonte. Los empleados lo trataban con cariño, casi con devoción. Uno de ellos, un joven llamado Miguel, solía traerle periódicos y leerle las noticias en voz alta. Una mañana, mientras el muchacho leía una nota sobre el éxito de las agencias humanizadas, Ramiro lo interrumpió. «No leas más, hijo. Las noticias hablan de lo que ya pasó. Prefiero pensar en lo que aún puede pasar». Miguel sonrió y se quedó sentado en silencio, a su lado. Poco antes del atardecer, Ramiro pidió el mate y se quedó mirando el campo por última vez. El viento jugaba con las hojas secas y el olor a hierba mojada invadía el porche. Murmuró: «Clara, creo que es hora de descansar». Puso el sombrero en el regazo y cerró los ojos. La respiración se fue haciendo leve, hasta que el cuerpo entero pareció fundirse con la paz del lugar. No hubo dolor ni miedo, solo quietud. El hombre que enseñó humildad a un banco partió como vivió, en silencio, dejando detrás un mundo un poco más justo. En el funeral, decenas de personas llegaron, trabajadores, gerentes, clientes, jóvenes que nunca lo conocieron, pero sabían lo que representaba. Sofía habló pocas palabras. Dijo que don Ramiro no dejó una fortuna, dejó un manual invisible de cómo tratar al prójimo. Cuando terminó el discurso, colocó la calabaza de mate sobre el ataúd y murmuró: «Descansa en paz, viejo amigo, la cosecha fue buena». Esa misma noche, el viento sopló fuerte en Tacuarembó. Algunos dijeron haber escuchado el tintinear de las espuelas resonando en el campo, como si el viejo Morales aún caminara entre los bueyes. Otros juraron ver una silueta con sombrero en el porche, mirando el horizonte. Pero, de un modo u otro, nadie dudaba de que seguía ahí, presente en cada gesto de bondad que nacía, en cada mirada que dejaba de juzgar, en cada palabra dicha con respeto. Y así, entre el murmullo del viento y el silencio de la tierra, la historia de don Ramiro Morales se volvió leyenda. Decían que el viejo nunca quiso ser recordado, pero lo fue. No por ser el hombre más rico del Uruguay, sino por ser aquel que recordó al mundo una verdad antigua. El valor real de un ser humano no se mide por lo que tiene, sino por la dignidad con que elige vivir.